Mi marido y mi suegra se fueron a un lujoso crucero, dejándome en casa para que cuidara de mi cuñado mudo. Sin embargo, en cuanto la puerta de entrada se cerró, mi cuñado habló de repente con una voz clara. «Cuñada, no debes comerte el pudín que te ha dado mi madre. Está envenenado». Sentí como si mi corazón se detuviera. Había estado viviendo en medio de una farsa mortal. El sonido de las ruedas de las maletas arrastrándose por el suelo de baldosas resonaba por todo el salón. Aquella mañana, nuestra casa, habitualmente tranquila, se había vuelto un hervidero de actividad. Yo corría de un lado a otro, asegurándome de que todas las pertenencias de mi marido, Javier Morales, y de mi suegra, la señora Carmen, estuvieran bien guardadas en sus respectivos equipajes. Desde la ropa de recambio hasta los medicamentos de emergencia y las ostentosas gafas de sol de mi suegra, todo fue revisado meticulosamente. Me sequé el sudor de la frente con el dorso de la mano. En realidad, mi corazón sangraba como si hubiera sido cortado por el filo de una navaja. Se iban de vacaciones durante una semana. No eran unas vacaciones cualquiera, sino un lujoso crucero por los países vecinos, algo que solo podía imaginar en mis sueños. «Elena, ¿dónde está mi protector solar? No seas tan lenta. El Cabify llegará en cualquier momento», gritó la voz aguda de la señora Carmen desde el dormitorio principal. Sobresaltada, cogí rápidamente el bote de protector solar que estaba sobre el tocador. «Sí, suegra, aquí lo tengo preparado», respondí, entregándole el bote a toda prisa. La señora Carmen me lo arrebató de las manos sin una sola palabra de agradecimiento. Su rostro estaba cubierto por una gruesa capa de maquillaje y su llamativo vestido de flores destacaba especialmente. Parecía muy feliz, en marcado contraste conmigo, que vestía una ropa de casa descolorida. Javier salió de la habitación ajustándose el cuello de su camisa de estilo hawaiano. Se le veía apuesto y fresco, y olía a un perfume caro que le había comprado el mes pasado con el dinero que había ahorrado del presupuesto para la comida. Me lanzó una mirada fugaz antes de dirigir su atención a las grandes maletas que parecían molestarle. «Cariño», le llamé en voz baja, reuniendo todo mi valor. «¿De verdad no puedo ir con vosotros? ¿No hay ninguna manera de conseguir otro billete?» Javier soltó un largo suspiro, como si mi pregunta fuera una pesada carga para él. Se acercó y me puso las manos sobre los hombros, pero su contacto me pareció frío y mecánico. «Elena, ¿cuántas veces te lo he explicado?», dijo Javier, forzando una voz lo más suave posible. Sin embargo, pude sentir la irritación oculta tras ese tono. Los billetes del crucero son increíblemente caros. Mi paga extra de fin de año solo alcanzaba para 2 personas. Además, si tú vienes, ¿quién cuidará de la casa? ¿Quién se ocupará de Mateo? Mi mirada se desvió hacia un rincón del salón. Allí, en una silla de ruedas de madera, estaba sentado un joven. Era el hermano de Javier, Mateo Morales. Tenía la cabeza gacha y la mirada perdida en el suelo. Se consideraba que Mateo era mudo y sufría un retraso mental desde un accidente que había afectado a la familia 10 años atrás. Desde que me casé con Javier hace 3 años, mi principal tarea, además de ser esposa, había sido cuidar de Mateo. Bañarlo, darle de comer e incluso limpiar sus excrementos. «Pero cariño, ¿podríamos dejar a Mateo en un centro especializado por un tiempo o contratar a un cuidador a domicilio?», intenté negociar, sabiendo que era inútil. «Oye, ¿qué estás diciendo, Elena?», intervino de repente la señora Carmen, con los ojos muy abiertos. «¿Te atreves a decir que abandonemos a mi hijo en una residencia? ¿Qué clase de esposa eres? Deberías estar agradecida de vivir de gorra aquí, con comida y un techo. ¿Poner tantas excusas solo porque te pido que cuides a tu cuñado?». Sus palabras se clavaron en mi corazón como puñales. Siempre era así. Antes de casarme, yo también tenía una buena carrera, pero Javier me pidió que dejara el trabajo para centrarme en las tareas del hogar y en cuidar de su madre. Ahora, mi sacrificio se reducía a ser una simple arrimada. «No era mi intención, suegra. Es solo que a veces me gustaría pasar unas vacaciones con Javier». Mi voz se apagó, sin fuerzas. Mi valentía se encogió ante la afilada mirada de mi suegra. «Basta, basta. No discutáis. Da mala suerte pelear antes de un viaje», intervino Javier para mediar, aunque era evidente que estaba del lado de su madre. «Elena, quédate en casa. Además, Mateo necesita a alguien que conozca. Se sentiría incómodo con un extraño». No tuve más remedio que asentir, reprimiendo mi decepción. Una decepción que se hundió en lo más profundo de mi estómago, convirtiéndose en un dolor sordo e inexpresable. El claxon de un coche sonó fuera de la verja. El taxi que habían reservado había llegado. Javier y la señora Carmen arrastraron apresuradamente sus maletas. Le llevé el bolso a mi suegra hasta la entrada. Antes de subir al coche, la señora Carmen se detuvo de repente. Se giró y me miró.
Extrañamente, esta vez su mirada no era cínica. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Una sonrisa muy dulce, pero que por alguna razón me provocó un escalofrío en la espalda. No era una sonrisa sincera, sino la de alguien que oculta un plan. Ah, por cierto, Elena, dijo la señora Carmen con una voz falsamente cariñosa, completamente diferente a los gritos de 5 minutos antes. Casi se me olvida. He preparado un pudín especial de frutos del bosque para ti en la nevera. Me quedé atónita. ¿Un pudín? ¿La señora Carmen había cocinado para mí? En toda mi vida, ella se había negado a entrar en la cocina por mí. Normalmente, yo tenía que servirla como a una reina. ¿Un pudín?, pregunté, extrañada. Sí, un pudín, corroboró Javier, que también sonreía de oreja a oreja. Mamá se levantó de madrugada para prepararlo. Dice que es una receta secreta que ha pasado de generación en generación en nuestra familia. Lleva unas hierbas medicinales muy valiosas que calientan el cuerpo y ayudan a concebir. Llevamos mucho tiempo queriendo tener un bebé, ¿no? Supongo que este es el esfuerzo de mi madre por nosotros. La señora Carmen asintió con entusiasmo. Su mano apretó mi brazo con una fuerza que me dolió. ¿Entendido? Tienes que comerte ese pudín. Cómetelo todo esta noche. No dejes nada. Sería una pena desperdiciarlo. Los ingredientes son muy caros. Esta es mi muestra de afecto antes de irme de viaje. Sí, suegra. Muchas gracias, respondí, sintiéndome un poco culpable por los malos pensamientos que había tenido sobre ella hasta hace un momento. Quizás realmente quería mejorar nuestra relación. Quizás deseaba que me quedara embarazada pronto para darle un nieto. Promételo. Revisaré el cubo de la basura cuando vuelva, advirtió la señora Carmen, aunque esta vez en un tono de broma forzada. Se lo prometo, suegra. Lo comeré después de terminar las tareas de la casa, dije. Se subieron al taxi. Javier me saludó brevemente a través de la ventanilla. Y el coche se marchó, dejando una ligera nube de polvo en la calle de la urbanización. Me quedé de pie en la puerta, inmóvil, hasta que el coche desapareció en la esquina. La gran casa volvió a quedar en silencio. Ahora solo estábamos Mateo y yo. Intenté serenarme y solté un largo suspiro. Bueno, al menos tendría una semana de tranquilidad sin las quejas de la señora Carmen. Y además me esperaba un pudín especial. Pensé que quizás este podría ser un buen comienzo para mejorar la relación con mi suegra. Cerré la puerta principal y eché bien la cerradura antes de volver adentro. Mis pasos eran pesados mientras me dirigía al salón. Mateo seguía en la misma postura, sentado en silencio en su silla de ruedas frente al televisor apagado. Cuñado, tu hermano y tu madre ya se han ido, dije en voz baja. Aunque sabía que no respondería, le acaricié su pelo, un poco largo. No hubo reacción. Su mirada seguía vacía. Tengo hambre, cuñada. Me comeré el pudín primero, y luego prepararé el almuerzo. Caminé hacia la cocina y abrí la nevera. En el estante del medio había un gran cuenco de cristal con un pudín de un color rojo oscuro. El color del pudín de frutos del bosque era precioso, un rojo intenso como la sangre, con una textura firme y apetitosa. Levanté el cuenco. Estaba frío. Debajo del cuenco había una pequeña nota escrita con la pulcra caligrafía de la señora Carmen. Cómetelo todo por mi nieto. Al leer el mensaje, mi corazón se enterneció. Detrás de esa apariencia dura, había una preocupación genuina por mi futuro. Llevé el cuenco a la mesa, cogí una cuchara grande y me senté sola en el amplio comedor. El reloj de pared marcaba las 10 de la mañana. El ambiente en la casa era de un silencio absoluto. Solo se oía el tic-tac de las agujas del reloj, como si contaran mi soledad. Miré el cuenco de pudín que tenía delante. Olía dulce, a una mezcla de frutos del bosque y leche, con un sutil aroma a hierbas medicinales que no podía identificar. Probablemente era el olor de esas hierbas que, según mi suegra, eran buenas para la concepción. Tenía hambre. Me había saltado el desayuno por estar preparando sus maletas desde el amanecer. Este pudín frío parecía perfecto para refrescar mi garganta seca. Que aproveche, murmuré para mí misma. Removí lentamente el pudín con la cuchara, sintiendo su suave textura. El color rojo oscuro parecía invitarme a probarlo cuanto antes. Cogí la primera cucharada. Un trozo tembloroso de masa roja se balanceaba en la punta de la cuchara. Abrí la boca, dispuesta a llevarme ese primer bocado. De repente, un chirrido discordante llegó a mis oídos. Era el sonido de una silla de ruedas. Sobresaltada, me giré hacia el salón. Mi corazón latía con fuerza. Mateo. Normalmente, Mateo no movía la silla de ruedas por sí mismo. Siempre esperaba a que alguien la empujara. Pero la escena que se desplegó ante mis ojos me dejó horrorizada. Mateo no estaba sentado en la silla de ruedas. Estaba de pie. Sí, Mateo, mi cuñado,
a quien durante los últimos 3 años había conocido como un ser paralizado y silencioso, ahora estaba erguido en medio de la habitación. Sus 2 piernas estaban firmemente plantadas en el suelo. Su rostro, habitualmente inexpresivo, ahora me miraba fijamente con una expresión aguda y desesperada. Un sudor frío empezó a recorrer mi espalda. ¿Estaba tan cansada que veía visiones? Cuñado. Mi voz temblaba. Le llamé con vacilación. No respondió a mi llamada, pero se movió. Caminó rápidamente. No, casi corrió hacia mí. Su andar era firme. No parecía el de una persona cuyos músculos se hubieran atrofiado por años de parálisis. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Mateo llegó junto a la mesa. Su mano, que yo siempre había considerado débil, de repente agarró mi muñeca con una fuerza increíble. No. Esa sola palabra. Esa sola palabra salida de su boca. Mateo golpeó con fuerza la cuchara que tenía en la mano. Y ésta salió volando, estrellándose contra el suelo de baldosas. El trozo de pudín rojo salpicó el suelo, esparciéndose como sangre fresca. Me levanté de un salto de la silla, retrocediendo unos pasos hasta chocar contra la pared. Me faltaba el aliento. Miré a Mateo con una mezcla de terror e incredulidad. Mi mente no podía comprender la situación. Mateo se había puesto de pie. Mateo se había movido de forma agresiva. Y lo más increíble de todo, Mateo había hablado. Cuñado. La lengua se me trabó. ¿Podías hablar? ¿Y también podías caminar? Mateo no respondió de inmediato. Miró fijamente el cuenco de pudín sobre la mesa y luego volvió a mirarme. Su respiración también era agitada, como si acabara de liberar un coraje reprimido durante años. Su rostro, que siempre había sido como el de un niño confuso, se había transformado en el de un hombre adulto lleno de ira y preocupación. «Tire ese pudín», cuñada, dijo Mateo. Su voz era áspera y grave, como una máquina que no se hubiera usado en mucho tiempo, pero su pronunciación era clara, perfectamente clara. Yo seguía paralizada, sujetándome el pecho que subía y bajaba con violencia. «¿Qué quieres decir? ¿Por qué? ¿Por qué has fingido ser mudo todo este tiempo? ¿Y por qué fingiste estar paralizado?» Mateo ignoró mis preguntas. Señaló el cuenco de pudín con un dedo índice tembloroso. «Escúcheme, cuñada. No coma nada que mi madre le haya dado antes de irse. Eso no es una medicina para ayudarla a concebir». «Entonces, ¿qué es?», pregunté. El miedo y la confusión se mezclaron, y las lágrimas empezaron a asomar a mis ojos. Mateo me miró directamente a los ojos. Su mirada me heló la sangre. «Es veneno», dijo fríamente. En ese momento, el mundo pareció detenerse. ¿Veneno? ¿Qué estás diciendo, cuñado? Mi suegra lo preparó ella misma. Dijo que me quería. Que quería que me quedara embarazada pronto. «Mi madre no quiere a nadie más que al dinero», cuñada, gritó Mateo de repente. Fue una explosión de emociones. Agarró el borde de la mesa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Por qué cree que he estado fingiendo estar loco? ¿Por qué cree que he fingido ser mudo durante 5 años? Si hubiera hablado, si hubieran visto que era normal, ya estaría muerto a manos de esos 2. Las piernas me fallaron. Me desplomé en una silla. Una serie de revelaciones me golpearon la cabeza sin piedad. Mateo, mi cuñado a quien había cuidado como a un bebé, había estado ocultando un secreto tan grande y acababa de salvarme la vida. Pero, ¿por qué? ¿Por qué querrían envenenarme? Soy la esposa de Javier. Soy su nuera. Mateo acercó una silla y se sentó frente a mí. Me miró con una profunda compasión. «Porque usted ya no es útil para sus planes de negocio», explicó Mateo con una voz tranquila pero escalofriante. «Anoche, mientras usted dormía, estaban hablando en el salón. Lo oí todo. Mi hermano tiene una gran deuda de juego y su amante embarazada le está presionando para que se case con ella». «¿Amante?», murmuré, sintiéndome vacía. Mi corazón se hizo añicos. Javier me estaba engañando. «Se llama Valeria Fuentes», continuó Mateo. «Es la hija de un empresario rico. Mi hermano necesita la herencia de sus padres, la finca en Andalucía y las escrituras de esta casa, que todavía están a su nombre, para pagar sus deudas y tener fondos para casarse con Valeria. Y teme que si se divorcia de usted, le ponga una demanda por la división de bienes. Así que la única manera», Mateo señaló el pudín rojo, que ahora parecía horripilante, «era hacer que muriera lentamente, como si fuera una enfermedad natural o un aborto espontáneo. Ese pudín está mezclado con una alta dosis de fármacos y un veneno para ratas líquido e inodoro. Si se lo hubiera comido, en cuestión de horas, sus órganos internos se habrían dañado y habría sufrido una hemorragia grave. Los médicos lo habrían atribuido a una enfermedad gastrointestinal o a una complicación uterina». Me tapé la boca con la mano,
conteniendo una arcada que subía por mi garganta. El rostro amable de la señora Carmen y la sonrisa cariñosa de Javier de esa mañana volvieron a mi mente. Era una actuación. Todo era una farsa repugnante para acabar con mi vida. Se han ido de viaje para tener una coartada, añadió Mateo. Cuando la encuentren muerta más tarde, ellos estarán en el extranjero. Limpio, para que nadie sospeche. Las lágrimas brotaron sin control. El dolor de la traición era más virulento que cualquier veneno. El marido al que amaba y al que había servido con todo mi corazón había planeado mi asesinato por otra mujer y por dinero. La suegra, a quien consideraba una sustituta de mi madre, era un demonio con cara de ángel. Mateo extendió la mano y cogió la mía, que estaba helada. Su tacto era cálido y real. Séquese las lágrimas, cuñada, dijo Mateo con firmeza. Su expresión bobalicona había desaparecido por completo, reemplazada por la de un protector. No tenemos mucho tiempo. ¿Vamos a quedarnos sentados aquí y morir absurdamente? ¿O vamos a vengarnos? Levanté la cabeza y miré a los ojos de Mateo. En ellos vi la misma llama de ira que empezaba a arder en mi corazón. La tristeza se evaporó lentamente, dejando paso a un ardiente deseo de venganza. Me sequé las lágrimas con brusquedad. Ayúdame, dije con voz ronca pero decidida. Dime cómo podemos hundirlos. Mateo esbozó una leve sonrisa. Primero, necesitamos pruebas. Coja ese pudín y llévelo a un laboratorio. Seguía mirando a Mateo con incredulidad. Era como estar en una pesadilla, pero el dolor en mi pecho por la traición de Javier era demasiado real. Mateo, a quien hasta ahora había considerado indefenso, estaba ahora frente a mí, trazando un plan como un general dirigiendo una guerra. Antes de ir al laboratorio, cuñada. Necesitas saberlo todo, dijo Mateo, acercando su silla. Me sirvió un vaso de agua. Sus movimientos eran tan naturales que no había ni rastro de la torpeza motora que había fingido. ¿Por qué tuvo que hacerse pasar por mudo y paralítico, cuñado? ¿No fue una tortura? Pregunté en voz baja después de beber un sorbo. Mateo suspiró profundamente. Su mirada se perdió en el pasado. Hace 5 años, mi padre murió de repente. Todos dijeron que fue un infarto. Pero la noche antes de su muerte vi a mi madre mezclando algo en su café. Yo era joven y no sabía qué era. Pero después de su muerte, mi madre se apoderó inmediatamente de todos los activos de la empresa y echó a todos los parientes de mi padre. Contuve el aliento. ¿Está diciendo que su madre asesinó a su padre? No tenía pruebas en ese momento. Pero mi madre sabía que la había visto preparar ese café. Empezó a volverse paranoica. Unas semanas después del funeral, tuve un accidente de moto. Los frenos habían sido manipulados. Sobreviví, pero me rompí las piernas gravemente. Mateo señaló sus propias piernas, ahora firmemente plantadas en el suelo. El médico dijo que con rehabilitación podría recuperarme por completo. Pero mi madre le dijo a todo el mundo que mis nervios se habían seccionado y que viviría paralizado para siempre. Incluso sobornó al médico para que falsificara el informe. Dios mío, gemí, horrorizada. Eso no es todo, cuñada. Mi madre empezó a darme altas dosis de sedantes todos los días. La medicación me dejaba atontado. Me costaba hablar, me costaba pensar. Me di cuenta de que quería convertirme en un vegetal para que no pudiera reclamar mi herencia ni revelar sus secretos. Así que decidí dejar de resistirme. Fingía tragarme las pastillas, pero las tiraba en secreto. Fingí ser mudo, completamente paralizado, para que se tranquilizara y dejara de intentar matarme. Miré a mi cuñado con una mezcla de admiración y tristeza. ¿Qué carga tan pesada había llevado él solo todo este tiempo? Viviendo bajo el mismo techo que una asesina, obligado a fingir indefensión para sobrevivir. Lo siento, cuñado, dije, cogiéndole la mano. Yo no sabía nada. Pensaba que estaba realmente enfermo. Usted no tiene la culpa. Fue la única persona en esta casa infernal que me cuidó de verdad. La mirada de Mateo se suavizó. Por eso no podía quedarme de brazos cruzados cuando supe que esta vez le tocaba a usted. Mateo se levantó y se dirigió a una vitrina del salón. Empujó una gran muñeca de porcelana y tanteó la parte inferior del estante. Clic. Se abrió un panel secreto. Me quedé boquiabierta. Ni siquiera yo, que limpiaba esta casa todos los días, sabía que había un escondite allí. De ese pequeño compartimento, Mateo sacó una pequeña libreta y una vieja grabadora digital. Lo he documentado todo, dijo Mateo, poniéndolo sobre la mesa. Fechas, horas, los temas de sus conversaciones. Todos los crímenes de mi madre y mi hermano están aquí. Evasión de impuestos de la empresa, sobornos a funcionarios y el plan para eliminarla a usted. Abrí la libreta con manos temblorosas. La letra de Mateo era muy pulcra y detallada. Mis ojos se detuvieron en la última página, con fecha de anoche. 20 de mayo 23. Salón. Javier.
Valeria dice que no puede esperar más. Me amenaza con ir a la policía si no me caso con ella ya. Su vientre está creciendo. Madre, cálmate. Elena es tonta. Creerá cualquier cosa si le decimos que la queremos. Dale ese pudín especial mañana. El veneno para ratas líquido que compré en el mercado negro no se detecta si se mezcla con frutos del bosque. Dile que son hierbas medicinales. Javier. Pero, si muere de repente, ¿no sospechará la policía? Madre, estaremos en el crucero. Es la coartada perfecta. Elena tiene un historial de problemas estomacales, así que diremos que su gastritis empeoró y murió de una hemorragia gástrica. Asunto resuelto. La herencia de Elena pasará a tus manos. Como su legítimo esposo, pagarás tus deudas y podrás casarte con Valeria. Leer esa transcripción me provocó otra oleada de náuseas. Esta vez, no por miedo, sino por puro asco. Asco por el hombre al que había amado, y asco por mí misma, por haber estado tan ciega. Son demonios, gruñí. Las lágrimas ya se habían secado. Ahora, solo el fuego de la venganza ardía en mi pecho. ¿Me cree ahora?, preguntó Mateo. Asentí con firmeza. ¿Qué hacemos ahora? Necesitamos pruebas físicas irrefutables. Mi libreta es solo una prueba secundaria. Tenemos que demostrar que ese pudín es médicamente tóxico. Mateo señaló el cuenco de pudín rojo. ¿Tiene algún amigo que trabaje en un laboratorio o en un hospital? Pensé por un momento. Laura, una amiga del instituto. Trabaja como analista química en un laboratorio privado en el centro. Perfecto. Contáctela ahora mismo. Pero no use su móvil, cuñada. Mi hermano podría tenerlo intervenido. Use el mío. Mateo sacó un viejo teléfono móvil del bolsillo de su pantalón holgado. Un teléfono que no sabía dónde había estado escondiendo. Una hora más tarde, Mateo y yo, vestidos con una sudadera con capucha grande y gafas de sol, para no ser reconocidos, llegamos al laboratorio donde trabajaba Laura. Por suerte, ese día Laura estaba de guardia. Cuando le expliqué todo, su rostro palideció, y se quedó aún más blanca cuando Mateo empezó a hablar con normalidad. ¿Lo decís en serio?, preguntó Laura, incrédula, mientras recibía la muestra de pudín que le llevábamos en un frasco de cristal. Compruébalo lo antes posible, Laura. Es una cuestión de vida o muerte, le supliqué. Esperad aquí. Usaré un kit de prueba rápida de toxicología básica. Un análisis detallado de los componentes tardará un día, pero la prueba rápida puede detectar venenos comunes en media hora. 30 minutos se sintieron como 30 años. Mateo y yo esperamos sentados en la fría sala de espera. Mateo no dejó de sujetarme la mano, dándome fuerzas. Finalmente, la puerta del laboratorio se abrió. Salió Laura con cara de tensión. Llevaba una hoja de resultados preliminares. Elena. La voz de Laura temblaba. Me miró con ojos llenos de terror. Tú... ¿De verdad no te comiste nada de esto, verdad? ¿Ni un poco? Negué con la cabeza. No, no comí nada. ¿Por qué, Laura? Esto es una locura, Laura señaló las cifras en el papel. Este pudín contiene una dosis letal de trióxido de arsénico, mezclado con una alta concentración de anticoagulantes, es decir, diluyentes de la sangre. Si te lo hubieras comido, el arsénico habría corroído las paredes de tu estómago y los anticoagulantes habrían provocado una hemorragia interna masiva e imparable. Habrías muerto en cuestión de horas, con un dolor atroz. Me tapé la boca para ahogar un grito. Todo mi cuerpo temblaba violentamente. Arsénico, el veneno clásico de los asesinos, y diluyentes de la sangre. Ahora entendía por qué me habían preguntado por mi historial de problemas estomacales. Querían que mi muerte pareciera una simple hemorragia gástrica. Qué malvado y premeditado había sido todo. Realmente intentaron matarme, susurré. Esta vez, eran lágrimas de gratitud. Dios me había protegido a través de Mateo. Guardaré estos resultados, Laura. Prepara un informe oficial que pueda usarse como prueba legal, dijo Mateo con firmeza, y guarda la muestra de pudín restante en un lugar seguro como prueba. Laura asintió rápidamente. Por supuesto. La guardaré en la caja fuerte para muestras de materiales peligrosos. Tened mucho cuidado. Esto es un intento de asesinato con premeditación. Después de dar las gracias a Laura, volvimos al coche. Un coche viejo, herencia de mi padre, que apenas usaba porque Javier siempre me había prohibido conducir. ¿A dónde vamos ahora?, pregunté, poniendo en marcha el motor. Mis manos sobre el volante aún temblaban. A casa. Tenemos que encontrar esa póliza de seguros, dijo Mateo. En mi libreta anoté que oí a mi hermano mencionar una nueva póliza de seguro de vida que había contratado a su nombre sin que usted lo supiera. En cuanto llegamos a casa, nos dirigimos al despacho de Javier. Esa habitación siempre estaba cerrada con llave, y era un espacio prohibido para mí. Pero para Mateo, una puerta cerrada no era un problema.
Sacó un pequeño juego de ganzúas de su bolsillo y en pocos segundos, con un clic, la puerta se abrió. Durante su farsa de mudo, Mateo había aprendido muchas cosas en secreto a través de Internet. Registramos la habitación, los cajones del escritorio, las estanterías, todo. «Lo encontré», exclamó Mateo desde detrás de un gran cuadro colgado en la pared. Allí había una caja fuerte de pared. Como contraseña, Mateo introdujo el cumpleaños de la amante de Javier, Valeria. La caja fuerte se abrió. Dentro había fajos de billetes. Mis joyas de oro que supuestamente se habían perdido en un robo anterior. Resultó que Javier las había robado y una gruesa carpeta azul. Abrí la carpeta. El título decía «Póliza de seguro de vida premium». El nombre del asegurado era Elena Vargas. El único beneficiario, Javier Morales. La indemnización por fallecimiento era de 5 millones de euros, con una cláusula adicional que duplicaba la suma en caso de muerte por accidente o enfermedad aguda. La póliza se había contratado hacía apenas un mes, y en el espacio para la firma del asegurado estaba mi nombre. Una firma falsificada de forma muy convincente. Pero yo sabía que nunca había firmado un documento así. 5 millones, gemí. Mi vida valía 5 millones de euros para mi marido. Suficiente para pagar sus deudas de juego y vivir a todo lujo con su nueva esposa, añadió Mateo con cinismo. Fotografió todos los documentos con su móvil. Este es el móvil perfecto. A la policía le encantará ver esto. En ese momento, el móvil vibró en mi bolsillo. En la pantalla apareció el nombre «Mi querido marido». Mi corazón se detuvo por un instante. Contesté, cuñada, susurró Mateo con el rostro serio. Es hora de que empiece nuestra actuación. Tiene que actuar. Hágales creer que su plan ha funcionado. Intenté calmar mi corazón desbocado y respiré hondo. Pulsé el botón verde de llamada y activé el altavoz. «Hola, Javier». Hice que mi voz sonara un poco ronca y débil. Al otro lado de la línea se oía el sonido de las olas y una música relajante. Y luego, la voz alegre de Javier. Demasiado alegre. «Hola, Elena. ¿Qué tal todo por casa? Acabo de llegar a puerto. La señal no es muy buena. ¿Todo bien?» Miré a Mateo. Levantó el pulgar, indicándome que continuara. «Sí, Javier. Estoy bien», respondí en voz baja. «Es solo que me encuentro un poco mal del estómago desde hace un rato». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, y luego la voz de Javier sonó preocupada, pero con un matiz de entusiasmo. «¿Mal del estómago? ¿Por qué? ¿Has comido? Ah, por cierto, ¿te has comido el pudín que te preparó mi madre? Es una pena que se estropee. Hay que comerlo fresco». La pregunta sobre el pudín llegó demasiado rápido. No me preguntó si había comido, sino directamente por el veneno. Cerré los ojos e imaginé el rostro de Javier al otro lado, sonriendo con astucia. «Sí, Javier, acabo de terminarme el cuenco entero», mentí. Estaba delicioso. Pero no sé por qué ahora me duele tanto el estómago. Me duele. Añadí un gemido de dolor al final de la frase. «Genial». Digo, probablemente sea una reacción curativa. «Cariño». La voz de Javier sonaba un poco desconcertada, pero con un suspiro de alivio mezclado. «Mi madre dijo que eso pasaría. Es un proceso para limpiar tu útero. Tú solo descansa, ¿vale? Échate una siesta. No te muevas mucho, que te cansarás». De fondo se oyó la voz de la señora Carmen, débil pero suficientemente clara para mis oídos ahora hipersensibles. Apenas audible dijo: «¿Qué pasa, Javier? ¿Se lo ha comido? ¡Qué bien! Ya falta poco. Esta noche podremos brindar». La sangre me hirvió. «Qué bien, ya falta poco». Me duele mucho, gemí de nuevo. Esta vez, las lágrimas de rabia brotaron de verdad, haciendo mi actuación aún más convincente. «Creo que voy a llamar al médico». «No», gritó Javier, alarmado. «Quiero decir, cariño, no te quejes tanto. Es solo una reacción de las hierbas. Si vas al hospital, solo te darán medicinas químicas y el efecto del pudín desaparecerá. Tú solo duerme, ¿vale? Tengo que hacer el check-in. Te llamaré más tarde cuando tenga mejor señal». «Cuelgo, cariño». La llamada se cortó unilateralmente. Lancé el móvil al sofá. Todo mi cuerpo temblaba de una furia creciente. «Me ha dicho que no vaya al hospital», dije con voz fría. «Quieren dejarme aquí para que muera sola y sufriendo». Mateo cogió mi móvil y pulsó el botón de detener en la aplicación de grabación que había activado antes de que yo contestara la llamada. «¿Lo tenemos?», dijo Mateo con una sonrisa torcida. «La grabación de voz, los resultados del laboratorio, la póliza de seguro falsificada y mi libreta. Con estas pruebas, tenemos más que suficiente para que se pudran en la cárcel de por vida». Mateo me miró fijamente. «Ahora es el momento de pasar a la siguiente fase, cuñada. Hagamos que vuelvan antes. Es hora de atraer a las ratas a la trampa». El tono de llamada cortada dejó un silencio escalofriante en el despacho de Javier. Yo seguía sujetando el teléfono con manos temblorosas. Ya no por miedo,
sino por una ira incontenible. La risita de la señora Carmen y la voz de Javier, aliviados al pensar que yo estaba muriendo, resonaban en mis oídos, reduciendo a cenizas hasta el último vestigio de mi amor. Cuñada, guarde el archivo de la grabación. Súbalo a la nube, envíemelo también a mi correo, y haga una copia en un USB. La orden de Mateo rompió el silencio. Ya había vuelto a su estado de alerta. Sus ojos escudriñaban la habitación, asegurándose de que no habíamos dejado rastro. Con los dedos aún rígidos, aseguré la prueba digital. Sus voces serían el primer clavo en el ataúd de su libertad. Ahora tenemos que darnos prisa, dijo Mateo, señalando la caja fuerte de la pared aún abierta. Mi hermano y mi madre estarán eufóricos en el crucero, pero fueron descuidados. Dejaron el corazón de su plan aquí. Me acerqué de nuevo a la caja fuerte. Allí, además del dinero y la póliza de seguro falsificada, había varias carpetas con escrituras de propiedad. Las fui sacando una por una. La escritura de esta casa, la escritura del terreno en Andalucía, heredado de mis padres y varios certificados de depósito, todos parte de la herencia de mis difuntos padres que había aportado al matrimonio. Javier siempre me había dicho que estos documentos se perdieron en la mudanza hace 2 años. Resulta que los había robado y escondido aquí, esperando el momento adecuado para cambiar la titularidad. «Hijo de puta», maldije en voz baja. Una palabra soez que nunca había pronunciado en mi vida salió de mi boca de forma natural. «Cójalo todo, cuñada. No deje ni una sola hoja», ordenó Mateo. Él, por su parte, estaba ocupado sacando un joyero de terciopelo rojo de un rincón de la caja fuerte. Cuando lo abrió, apareció el juego de diamantes y oro de mi madre, una reliquia que, según ellos, había desaparecido en un robo hace 1 año. Esto es suyo. Mi hermano seguramente pensaba venderlo o dárselo a esa mujer. Vaciamos el contenido de la caja fuerte. Los fajos de billetes que había dentro, probablemente fondos de la corrupción o del juego de Javier, también los cogimos como prueba. Tenemos que sacar esto de casa. Ahora mismo, dije con firmeza. Esta casa ya no me parecía segura. Cada rincón se sentía como los ojos de un espía vigilándonos. Vamos al banco, respondió Mateo. ¿La caja de seguridad personal que usaba antes todavía está disponible? Asentí. Antes de casarme, era una mujer de carrera independiente. Tenía una caja de seguridad en un gran banco comercial, y la llave siempre la había guardado dentro de un viejo osito de peluche. Un lugar que Javier desconocía por completo, ya que consideraba el peluche un trasto viejo. Salimos a toda prisa. Antes de irnos, Mateo, astutamente, volvió a colocar el cuadro que cubría la caja fuerte en su posición original y cerró con llave la puerta del despacho de Javier con su hábil técnica de abrir cerraduras, como si nadie hubiera entrado. El trayecto al banco fue tenso. Conducía mirando constantemente por el retrovisor, presa de la paranoia de que alguien nos seguía, a pesar de que Javier y su madre estaban a cientos de kilómetros en el mar. Mateo estaba sentado a mi lado, en silencio pero alerta. Al llegar al banco, la empleada de atención al cliente miró a Mateo con extrañeza por un momento. Me conocían, pero nunca habían visto a Mateo en su estado normal. «Señora Vargas, ¿en qué puedo ayudarla? ¿Y este señor es?», preguntó la empleada, educada pero inquisitiva. «Es mi cuñado», Mateo respondí con firmeza, sin dar más explicaciones. «Venimos a acceder a mi caja de seguridad, y me gustaría registrar a Mateo como coautorizado para acceder a esta caja». Mateo sonrió cortésmente y saludó a la empleada con voz clara. «Hola, encantado de conocerla». Los ojos de la empleada se abrieron un poco. Probablemente había oído los rumores del vecindario de que yo cuidaba de un cuñado mudo y discapacitado, pero, profesionalmente, procesó nuestra solicitud de inmediato. Dentro de la fría cámara acorazada, rodeada de paredes de acero, deposité todas las escrituras, las joyas y el dinero en efectivo, prueba del crimen, en mi larga caja metálica. En el momento en que la caja se cerró de nuevo y el compartimento de acero se deslizó en su ranura, sentí como si me hubieran quitado un peso de 1000 toneladas de los hombros. La herencia de mi padre y mi madre estaba ahora a salvo. Javier no pondrá sus manos ni en un céntimo, susurré, acariciando la fría puerta de acero. No solo su patrimonio, cuñada, me recordó Mateo. Su vida también está ahora en nuestras manos. El siguiente paso es asegurarnos de que nunca más puedan hacerle daño. Salimos del banco con el corazón mucho más ligero. Pero nuestra misión aún no había terminado. El sol se inclinaba hacia el oeste, proyectando largas sombras sobre las calles de Madrid. «Cuñada, necesitamos un abogado. Un abogado que no pueda ser comprado por el dinero de mi hermano», dijo Mateo cuando volvimos al coche. El abogado Robles, pensé de inmediato. Era el mejor amigo de mi difunto padre, un veterano abogado honesto y decidido.
Javier lo odiaba y me había prohibido contactar con él después de la boda. Ahora entendía por qué. Javier temía que la aguda intuición del señor Robles descubriera su verdadera y sucia naturaleza. Llámelo. Dígale que es una emergencia, dijo Mateo. Cogí el teléfono de Mateo. Habíamos acordado no hacer llamadas externas con mi teléfono para evitar ser rastreados, y busqué el número del bufete del señor Robles, que todavía recordaba de memoria. La llamada se conectó. Sí. Bufete de abogados Robles y Asociados, dijo la voz de la secretaria. Hola, ¿podría hablar con el abogado Robles? Soy Elena Vargas, la hija del difunto señor Vargas. Hubo un breve silencio, y luego oí una voz grave y autoritaria que tanto había echado de menos. Elena, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Tu marido no se enfadará si sabe que me llamas? Al oír esa voz paternal, sentí que las lágrimas iban a brotar. Señor Robles, necesito su ayuda. Estoy en peligro. Javier. Javier y su madre han intentado matarme. Al otro lado de la línea se oyó el chirrido de una silla, señal de que el señor Robles se había levantado de un salto. ¿Qué? ¿Dónde estás ahora? ¿Estás a salvo? Estoy a salvo. Estoy con Mateo. Y tengo pruebas, señor Robles. El veneno, grabaciones, documentos falsificados. Necesito su ayuda para meterlos en la cárcel. Ven a mi despacho ahora mismo. Avisaré a un amigo que tengo en la policía. No os detengáis en ningún sitio. Venid directamente aquí. Colgué y miré a Mateo. Su asentimiento me dio valor. El viejo coche de mi padre se abrió paso a través del tráfico, llevándonos al escenario de nuestro nuevo contraataque. Ya no era la esposa sumisa e ingenua. Hoy, la antigua Elena había muerto junto con el pudín envenenado. Lo que quedaba era una mujer dispuesta a exigir justicia. La sala de reuniones del despacho del abogado Robles estaba fresca por el aire acondicionado central, pero el ambiente en su interior era tenso y caldeado. Sobre la larga mesa de caoba estaban desplegadas todas las pruebas que habíamos reunido. El frasco con el resto del pudín rojo, los resultados preliminares del laboratorio que nos había dado Laura, la pequeña libreta de Mateo, la grabación de voz del teléfono y las fotos de los documentos de seguro falsificados. El abogado Robles estaba sentado a la cabecera de la mesa. Su rostro envejecido estaba enrojecido por la ira contenida. A su lado se sentaba un corpulento oficial de policía con la insignia de inspector en el hombro. Era el inspector Torres, del Departamento de Homicidios, un viejo conocido del señor Robles. Acababan de terminar de escuchar la grabación de la llamada telefónica que había tenido con Javier. A pesar de que la grabación había terminado, la cruel risa de la señora Carmen parecía seguir resonando en la sala. «¡Desalmados!», murmuró el señor Robles. Su puño se cerró sobre la mesa. «Lo sospeché desde el principio de vuestro matrimonio. Ese Javier Morales no era de fiar, pero nunca imaginé que fuera tan malvado. ¿Y qué clase de mujer es esa madre que intenta envenenar a su propia nuera por dinero?» El inspector Torres nos miró a Mateo y a mí alternativamente. Su mirada era penetrante pero llena de compasión. «Señora Vargas, estas pruebas son muy contundentes. Es un intento de asesinato con premeditación con móvil económico, además de la falsificación de la póliza de seguro. Es un concurso de delitos. Si se demuestra que el veneno era letal, podrían enfrentarse a cadena perpetua o incluso algo peor». El inspector se dirigió entonces a Mateo. Y... «Señor Mateo Morales, su testimonio será la clave. Disculpe mi atrevimiento, pero según lo que consta en su registro civil, usted es mudo y tiene una discapacidad mental. Así es como he sobrevivido». Inspector, le interrumpió Mateo con calma. Su voz, grave e inteligente, sorprendió ligeramente al inspector Torres, a pesar de que el abogado Robles le había puesto en antecedentes. «Así es», respondió el policía. «Estoy en plenas facultades mentales y dispuesto a someterme a una evaluación psiquiátrica para demostrar que mi testimonio es válido. He sido testigo presencial de sus conspiraciones durante años, con mis propios ojos y oídos». El abogado Robles palmeó con orgullo el hombro de Mateo. «¡Qué chico tan listo! Tu padre estaría orgulloso de haber tenido una nuera tan fuerte como Elena y un hijo tan inteligente como tú». «Entonces, ¿cuál es el plan ahora, inspector?», pregunté. «Quiero verlos pagar lo antes posible. Todavía están en el mar. ¿Los arrestamos cuando atraquen la semana que viene?». El inspector Torres negó con la cabeza. «Es demasiado tiempo, señora Vargas. Podrían sospechar que el plan ha fallado e intentar destruir otras pruebas o huir. Y si usted no da señales de vida después de la llamada, también sospecharán. Tenemos que atraerlos a nuestra trampa ahora mismo. Hacer que vuelvan». «¿Atraerlos?», pregunté. «Hacer realidad el escenario que ellos desean», dijo Mateo de repente. Sus ojos brillaban con astucia. «Están esperando la noticia de su muerte, cuñada. Démosles esa noticia». El abogado Robles frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?».
Mateo se inclinó hacia adelante. No les demos la noticia de la muerte directamente. Se alegrarán, pero se tomarán su tiempo. Démosles la noticia de que está en estado crítico, que la encontró un vecino en estado de inconsciencia y que ahora se debate entre la vida y la muerte en la UCI. La póliza de seguro seguramente tendrá una cláusula que exija que la reclamación se haga de inmediato y que el marido, Javier Morales, esté presente para firmar los consentimientos médicos o el certificado de defunción. Y si escuchan que la señora Vargas está en estado crítico, entrarán en pánico entre la alegría de que el dinero está al caer y el miedo de que pueda despertar y testificar, continuó el inspector Torres, captando la idea de Mateo. Volverán a toda prisa para asegurarse de que la señora Vargas se duerma para siempre y para asegurar el patrimonio antes de que llegue otra familia. ¿Quién hará la llamada?, pregunté. Usted no puede, cuñada. Se supone que ya está en coma, dijo Mateo. Se giró hacia el abogado Robles. Señor Robles, ¿tiene alguna empleada con una voz apremiante y convincente? Podríamos pedirle que llame a Javier fingiendo ser una enfermera del hospital o la vecina que encontró a la cuñada. El abogado Robles sonrió con astucia. Mi secretaria es una actriz excelente. La prepararé de inmediato. 10 minutos después, el plan se puso en marcha. La secretaria, siguiendo las instrucciones del inspector Torres, llamó a Javier desde el número de teléfono de nuestra casa, que había sido desviado técnicamente para aumentar la credibilidad. El altavoz estaba activado. Todos en la sala contuvieron la respiración. Hola, ¿quién es? Estoy de vacaciones. No me molesten, la voz de Javier sonaba irritada, amortiguada por el sonido de la brisa marina. Hola, señor Javier Morales. Señor, soy su vecina, la voz de la secretaria sonaba extremadamente urgente. Jadeaba. Señor, ha ocurrido algo terrible. Es su esposa, Elena. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. El sonido del viento pareció alejarse, señal de que Javier estaba buscando un lugar más tranquilo. ¿Qué le ha pasado a Elena? Hable claro, su tono de voz cambió. Había una urgencia fingida. Oí un ruido de cristales rotos, y al mirar, la señora Vargas estaba tirada en el suelo de la cocina, señor, echando espuma por la boca y con vómito rojo por todas partes. La hemos traído al hospital central, y el médico dice que su estado es muy grave, que el veneno se ha extendido, que la hemorragia es muy grave. ¿Qué? Se oyó la voz aguda de la señora Carmen, como si estuviera justo al lado del móvil de Javier. ¿Todavía está viva? La pregunta era muy extraña para una persona normal, pero muy lógica para un asesino decepcionado de que su víctima aún no hubiera muerto. La secretaria, previamente instruida, respondió con astucia. Apenas respira, señora. El médico dice que necesita el consentimiento de la familia para una cirugía de emergencia. Si no, la señora Vargas no pasará de esta noche. Tienen que volver ahora mismo. La policía también ha empezado a preguntar por qué había tanta sangre. La palabra policía fue el detonante. «Volveremos ahora mismo», gritó Javier alarmado. «No deje que esa mujer hable. Digo, no deje que la operen sin mi permiso antes de que llegue. Soy su marido legal. Yo tengo la última palabra. Contenga a la policía. Dígales que es una simple gastritis. Buscaré un helicóptero o una lancha rápida para llegar a tierra firme ahora mismo». La llamada se cortó. El inspector Torres sonrió satisfecho. Han picado. Tienen miedo. Miedo de que la señora Vargas despierte y declare ante la policía que está allí. Volverán como un rayo para silenciarla o para impedir la operación que podría salvarle la vida. ¿Cuánto tardarán?, preguntó el abogado Robles. Si su ubicación es cerca de aguas de Gibraltar o las Baleares y alquilan un jet privado como personas en pánico, llegarán a casa mañana por la tarde o pasado por la mañana, estimó el inspector Torres. Bien, dije con frialdad. Me levanté y me arreglé la ropa. En ese tiempo, podré prepararles una bienvenida como se merecen en casa. Señora Vargas, sería mejor que no estuviera en casa. Deje que mi equipo se encargue, sugirió el inspector Torres. No, inspector, me negué con suavidad pero con firmeza. Quiero ver sus caras cuando descubran que sigo viva. Quiero ver la cara de mi suegra cuando sepa que su pudín de amor no logró matarme. Esperaré en el salón, sentada en el sofá desde el que siempre me daban órdenes. Mateo se puso a mi lado. Yo estaré junto a mi cuñada. Esperaremos a que vuelvan. El abogado Robles nos miró a los dos con una mezcla de orgullo y preocupación, pero finalmente asintió. De acuerdo, pero el equipo del inspector Torres estará apostado por toda la casa. En cuanto entren y confiesen su crimen o intenten haceros daño, la policía intervendrá. Esa noche, Mateo y yo volvimos a la silenciosa y gran casa. Pero esta vez, la casa ya no era una prisión. Era el escenario de la última función. Limpié los trozos de cuenco roto y el resto del pudín del suelo, fregándolo hasta que brilló.
Duerma bien esta noche, cuñada, dijo Mateo cuando terminamos de ordenar el salón. Mañana necesitará mucha energía para su papel protagonista. Entré en mi habitación y cerré la puerta con llave. Por primera vez en 3 años, me dormí sin preocuparme de que me regañaran por levantarme tarde. Me dormí plácidamente, esperando el regreso de mi querido marido y mi suegra para guiarlos a la cárcel. Las manecillas del reloj de pared del salón parecían moverse a cámara lenta. Tic-tac, un sonido que normalmente quedaba ahogado por los gritos de la señora Carmen o el ruido del televisor que Javier ponía a todo volumen. Pero esa tarde, en la gran casa, reinaba un silencio casi sagrado. Una quietud como la superficie del mar antes de que un tifón azote la costa. Estaba sentada en el sofá individual de polipiel marrón oscuro. Era el trono de la señora Carmen. Durante los 3 años que estuve casada con Javier, nunca se me permitió sentarme allí. Ese sofá es caro. Elena, tu ropa barata podría arañar el cuero o impregnarlo de tu olor a sudor. Me había dicho una vez mi suegra. Ahora, estaba sentada aquí, con la espalda erguida, las piernas elegantemente cruzadas, sosteniendo una taza de té de porcelana de la mejor calidad que hasta ahora solo había estado de adorno en la vitrina. Un ligero vapor todavía se elevaba del té de jazmín en la taza. Su aroma era tranquilizador, en contraste con los rápidos latidos de mi corazón. No era por miedo. Ese miedo había muerto ayer, junto con el pudín envenenado que cayó al suelo. Mi corazón latía por la adrenalina de un cazador esperando que su presa caiga en la trampa. Cuñada, beba un poco de té. Tiene las manos frías, se oyó la suave voz de Mateo desde detrás del sofá. Giré ligeramente la cabeza. Mateo estaba de pie en el umbral que conectaba el salón con el interior de la casa. No estaba en su silla de ruedas. Llevaba una camisa negra de manga larga arremangada hasta los codos. Se le veía competente, nada que ver con el cuñado paralítico al que cada mañana le daba de comer papilla. En su rostro ya no había una expresión ausente con la boca entreabierta, solo una mirada aguda como la de un halcón. La mirada de un hombre inteligente que había tenido que apagar su propia llama durante años. Estoy bien, Mateo, respondí con una leve sonrisa. Es solo que no puedo esperar a ver sus caras. Acaban de entrar en la urbanización, dijo la voz del inspector Torres en el pequeño auricular que llevaba en el oído. El inspector Torres y 4 de sus hombres no estaban a la vista en el salón. Estaban perfectamente escondidos. 2 en la cocina, uno detrás de las gruesas cortinas del comedor, y otro, junto con el inspector Torres, en una furgoneta negra aparcada a 2 casas de distancia, vigilando la situación y conectados con nosotros a través de equipos de comunicación. Mi abogado, el señor Robles, estaba sentado en un rincón algo oscuro de la habitación, fingiendo leer una revista de negocios, pero sus ojos vigilaban atentamente la puerta principal. Recuerde el plan, señora Vargas. Deje que hablen primero. Hágales sentir que han ganado. Necesitamos tantas confesiones verbales como sea posible antes de intervenir, se oyó de nuevo la instrucción del inspector Torres. Entendido, inspector, susurré. Oí el sonido de un motor de coche acercándose. Un sonido que conocía muy bien. No era el coche de nuestra familia, sino una furgoneta tipo taxi del aeropuerto. Realmente habían vuelto con todo su equipaje, como si mi muerte fuera solo un pequeño interludio en su lujoso programa de vacaciones. El coche se detuvo justo delante de la puerta principal con un ligero chirrido. Mi corazón se detuvo por un instante, y luego empezó a bombear sangre de nuevo al ritmo de la guerra. Puse lentamente la taza de té sobre la mesa. El tintineo de la porcelana sonó especialmente fuerte en mis oídos. Ya están aquí, susurró Mateo. Retrocedió lentamente y desapareció en la sombra del pasillo que conducía a los dormitorios, preparándose para su dramática entrada posterior. Se oyó el sonido de las puertas del coche cerrándose bruscamente, y luego, pasos apresurados sobre el pavimento. No eran los pasos tranquilos de alguien que acaba de volver de vacaciones, sino los pasos urgentes de alguien que corre contra el tiempo. «Taxista, deje las maletas en la entrada. Ya me encargaré yo más tarde. Tengo que comprobar el estado de mi esposa». Primero se oyó la voz de Javier desde fuera, alta y clara. La actuación había comenzado. Incluso ante el taxista, interpretaba el papel de marido preocupado. «Madre, venga más rápido», volvió a gritar Javier. Esta vez, su voz era más baja y llena de irritación. Ya no actuaba. «Espera un poco, Javier. Se me ha enganchado el tacón, ¿no ves? ¿Y a qué vienen tantas prisas? Si ya está muerta, el cadáver no se va a escapar a ninguna parte, ¿no?». Se oyó la queja de la señora Carmen. Al oír eso, la sangre me hirvió. Si ya está muerta, el cadáver no se va a escapar a ninguna parte. ¿Qué tan insignificante era mi vida a los ojos de esa vieja?
Para ellos, yo no era más que un trozo de carne que se interponía en su camino hacia el dinero. La llave giró bruscamente en la cerradura de la puerta principal. Clic. La puerta se abrió de par en par. Una ráfaga de viento vespertino entró, trayendo consigo el olor a perfume caro mezclado con sudor y miedo. Javier entró corriendo primero. Su aspecto era un desastre. La camisa de playa con estampado de palmeras estaba arrugada y tenía una mancha de salsa en el pecho. Probablemente había comido a toda prisa en el avión. Su cara estaba grasienta, su pelo apelmazado, y sus ojos recorrían la habitación frenéticamente. ¡Elena! ¡Elena!, gritó. Pero sus ojos no buscaban una figura humana. Su mirada se dirigía hacia la mesa donde solía guardar los documentos importantes. No me vio porque el sofá en el que estaba sentada le daba la espalda a la entrada. La señora Carmen entró detrás, jadeando y arrastrando su maleta de imitación de Louis Vuitton. Su rostro, cubierto por una gruesa capa de polvos, estaba agrietado por el sudor. ¿Dónde está? Dijeron que estaba grave. ¿Será que ya se ha ido?, preguntó la señora Carmen sin rodeos. Dejó caer su bolso al suelo. ¡Ay, Javier! Si muere en el hospital, el papeleo se complica. Deberíamos haberla dejado morir aquí, para que pareciera que se había quedado dormida. ¡Cállese, madre!, espetó Javier. Rebuscó en el bolsillo de su pantalón y sacó su móvil. Tengo que llamar a la aseguradora. Si muere antes de la medianoche, cuenta como día laborable, y el dinero del seguro podría llegar antes. Escuché todo aquello con una emoción indescriptible. Había un dolor desgarrador en mi pecho. Al fin y al cabo, había amado a este hombre, pero ese dolor estaba ahora cubierto por un inmenso asco. Ni siquiera habían comprobado si aún respiraba, pero ya estaban calculando el dinero del seguro. Decidí poner fin a su delirio. Qué lástima, Javier. A estas horas, la aseguradora ya habrá cerrado. Mi voz cortó el aire. Tranquila, pero afilada. Me giré ligeramente para poder verlos directamente. El efecto fue inmediato. Javier, que estaba a punto de tocar la pantalla de su móvil, se quedó helado en el sitio. El móvil se le cayó de la mano, aterrizando en el suelo con un ruido sordo. Pero a él no le importó. Sus ojos se abrieron como platos y su boca se abrió como la de un pez sin oxígeno. La señora Carmen soltó un grito ahogado. Su mano se llevó instintivamente al pecho. Sus ojos me miraron con terror. Elena. La voz de Javier se atascó. Dio un paso atrás. Sus piernas temblaban. Tú. Sonreí. Imite la sonrisa que la señora Carmen me había dedicado ayer al entregarme el pudín envenenado. ¿Por qué? ¿Sorprendido, Javier? ¿Decepcionado? ¿O asustado? ¿Todavía estás viva? La señora Carmen finalmente encontró su voz, pero su tono era una mezcla de incredulidad y amarga decepción. La vecina dijo que habías vomitado sangre, que estabas grave. Bebí lentamente un sorbo de té, disfrutando cada segundo de su terror. Ah, eso debió de ser una simple indigestión, suegra. La vecina exageró un poco. ¿Por qué? ¿Le molesta mucho que su nuera esté sana y salva? ¿Habría preferido que estuviera en la morgue? Javier intentó recomponerse. Su mente astuta empezó a buscar una excusa. Forzó una sonrisa en su rostro pálido. Se acercó a mí. Sus manos temblorosas se extendieron como para abrazarme. Cariño. Ay, gracias a Dios. ¡Qué alivio!, exclamó con la voz más dramática que pudo. Cuando oí la noticia, pensé que mi corazón se detenía. He comprado el billete de avión más caro para volver a verte. No me importan las vacaciones. Lo más importante es que mi esposa esté bien. Le dejé acercarse hasta 1 metro de distancia. Luego, levanté la mano para detenerlo. Hasta ahí, Javier. No te acerques más. La carroña apesta, dije con frialdad. Los pasos de Javier se detuvieron. Su falsa sonrisa desapareció al instante. Elena, ¿qué dices? ¿Qué olor a carroña? Me he duchado esta mañana. El olor a podrido de tus mentiras le corté. Me levanté lentamente. Mi vestido carmesí cayó con elegancia. Me sentí más alta, más poderosa. Dices que entraste en pánico por amor, pero lo primero que buscaste al entrar por la puerta no fui yo, sino el número de la aseguradora. Dices que estás agradecido de que esté bien, pero su madre acaba de lamentar que si hubiera muerto en el hospital, el papeleo sería más complicado. El rostro de la señora Carmen se puso rojo de ira y vergüenza. Oye, cuidado con lo que dices, desagradecida. Después de todo el esfuerzo que hemos hecho para volver, ¿nos acusas de cosas extrañas? Si hubiera sabido que esta pueblerina iba a comportarse así, me habría quedado de fiesta en el crucero. ¿Una fiesta para celebrar mi muerte, quiere decir?, repliqué al instante. La señora Carmen se calló. Sus labios temblaban. ¿De qué hablas? ¿Quién ha intentado matarte? El pudín, suegra, dije con suavidad, como si hablara de una receta. El pudín especial de frutos del bosque hecho con la receta secreta de la familia, el que me dio como muestra de su amor.
El que me dijo que tenía que comérmelo todo esa noche. Los ojos de Javier se movieron con inquietud. Miró a su madre y luego a mí. Elena, ¿te comiste ese pudín? Por supuesto que no. Javier, respondí con calma. Si me lo hubiera comido, ahora sería un cadáver con las entrañas destrozadas. Y vosotros estaríais brindando con vino para celebrar los 5 millones de euros del seguro. Al mencionar la cifra de 5 millones, las rodillas de Javier flaquearon. Chocó contra la vitrina que tenía detrás. Elena, ¿qué tonterías dices? ¿Qué 5 millones? ¿Quién te ha dicho eso? ¡No te hagas el tonto! Javier Morales, grité. Mi voz resonó por toda la habitación, haciendo que ambos se encogieran. Ya no soy la sumisa Elena. Soy la Elena traicionada. Cogí la carpeta azul que el señor Robles había preparado sobre la mesa. Se la lancé a Javier. Las hojas de papel salieron volando, copias de la póliza de seguro falsificada, copias de las escrituras de los terrenos que había robado y la transcripción de su conversación. Lee, ordené. Es la póliza de seguro de vida a mi nombre que creaste falsificando mi firma. El único beneficiario, Javier Morales. Con una cláusula de muerte por enfermedad aguda y todo. ¿Creías que era tonta? ¿Creías que siempre sería la estúpida esposa que te lavaba la ropa interior y te hacía la comida? Javier recogió los papeles con manos muy temblorosas. Su rostro ya no estaba pálido, sino ceniciento como el de un cadáver. Esto tartamudeó, sin poder terminar la frase. Al ver que la situación se volvía en su contra, la señora Carmen intentó tomar el control con su arma principal, los insultos. Se acercó a mí y me señaló con el dedo en la cara. Insolente, ¿cómo te atreves a registrar las cosas de tu marido? Eso es una invasión de la privacidad. Ladrona, seguro que te has compinchado con alguien de fuera. ¿Quién te ha enseñado a ser tan rebelde? Tienes un amante, ¿verdad? Los gritos de la señora Carmen eran ensordecedores. Intentaba darle la vuelta a la tortilla. La típica táctica de un manipulador. Culpar a la víctima para encubrir la falta del agresor. ¿Un amante? Sonreí con amargura. El que tiene una amante es su hijo. Se llamaba Valeria, ¿no? La rica hija de un empresario a la que ha dejado embarazada, la que amenaza con ir a la policía si Javier no se casa con ella pronto. Por esa mujer intentaron matarme, ¿no es así? ¡Cierra esa boca!, gritó la señora Carmen, histérica. No me moví. Ni siquiera me inmuté. Estaba dispuesta a recibir esa bofetada como una prueba adicional de agresión, mirándola a los ojos con valentía, pero esa bofetada nunca llegó a mi mejilla. Desde las sombras del pasillo, una mano fuerte apareció y agarró la muñeca de la señora Carmen en el aire. La fuerza de esa mano fue tal que la señora Carmen soltó un grito de dolor. ¡Ay! ¿Quién eres? La señora Carmen se revolvió. Como la persona estaba ligeramente a su lado, sus ojos aún no podían ver bien de quién se trataba. No vuelva a tocar a mi cuñada con esas manos sucias. Madre, se oyó una voz grave. Una voz desconocida para los oídos de la señora Carmen y de Javier, pero muy familiar para sus almas llenas de culpa. La señora Carmen giró la cabeza. Javier también giró la cabeza. Allí estaba de pie Mateo. Mi cuñado mudo. Mi cuñado paralítico. Mi cuñado tonto. Estaba erguido como una fortaleza de hierro, sujetando la mano de su propia madre con una mirada de juicio ardiente. El tiempo pareció detenerse. Ese momento se sintió tan largo como una eternidad. Incluso el polvo que flotaba en la luz de la tarde parecía haberse detenido. La escena en el salón era un cuadro horrible y surrealista para Javier y la señora Carmen. Mateo, a quien siempre habían tenido como objeto de burla, a quien consideraban menos valioso que un mueble roto en el trastero, ahora se erguía ante ellos. Ya no era el Mateo que babeaba encorvado en una silla de ruedas. Era un Mateo que irradiaba un aura de dominio aterrador. Mateo... La voz de la señora Carmen se atascó, como el chirrido de una rata aplastada por un tacón. Sus ojos, casi saliéndose de sus órbitas, miraron las piernas de Mateo, firmemente plantadas en el suelo de mármol, y luego se desviaron hacia el rostro de su hijo, que la miraba con una expresión de asco. Tú estás de pie. Mateo soltó bruscamente la mano de su madre. La señora Carmen se tambaleó hacia atrás. El tacón de su zapato se rompió, y cayó al suelo de forma humillante. ¿Por qué, madre? ¿Estás sorprendida?, preguntó Mateo con una voz peligrosamente baja. Dio un paso adelante, y Javier, que estaba cerca, retrocedió aterrorizado hasta chocar contra la pared. ¿Sorprendida de que el hijo al que sentenció a una vida de parálisis pueda caminar? ¿Sorprendida de que el hijo al que atiborró de sedantes para convertirlo en un idiota todavía tenga cerebro? Es imposible, murmuró Javier. Su rostro estaba bañado en sudor frío. Negó con la cabeza varias veces, como si intentara rechazar la realidad que tenía delante. Tú eres mudo.
El médico dijo que tus cuerdas vocales estaban dañadas. Es imposible que puedas hablar. A ese médico lo compró usted, madre. Y usted también. Hermano, le cortó Mateo rápidamente. Se giró hacia su hermano. Una sonrisa cínica se dibujó en sus labios. 30.000 euros. Eso es lo que le pagó al médico para que falsificara mi informe después del accidente de moto. Oí esa conversación, hermano. Lo oí todo. ¡Miente! ¡Está mintiendo!, gritó la señora Carmen desde el suelo. Su moño se había deshecho, y parecía una bruja cuyo hechizo había fallado. Está loco. Es un enfermo mental. No le escuches, Javier. Todo esto es un hechizo de esa Elena. ¿Enfermo mental?, rió Mateo. Una risa seca y vacía, sin rastro de humor. Los enfermos mentales sois vosotros. Usted, madre, mató a mi padre hace 5 años cambiando su medicación para el riñón por una alta dosis de un medicamento para el asma. La vi, madre. Esa noche, a las 11, en la cocina, la vi triturar esas pastillas y meterlas en las cápsulas de mi padre. El rostro de la señora Carmen pasó del rojo al blanco como el papel. Su secreto más oscuro, el que creía haber enterrado junto con el cuerpo de su marido, acababa de ser revelado por el hijo al que consideraba un idiota. Tú... No digas tonterías, la voz de la señora Carmen se debilitó, temblando violentamente. ¿Y tú, Javier? Mateo giró su mirada hacia su hermano. El martes pasado por la noche, a las 10, llamaste a Valeria desde el despacho. Aguanta un poco, cariño. El tonto y el mudo de casa no serán un problema. En cuanto Elena muera, venderemos esta casa, tiraremos a Mateo en la residencia más barata y nos casaremos en Bali. Esas fueron tus palabras exactas, ¿no es así? Javier se derrumbó. Sus piernas realmente le fallaron. Cayó de rodillas al suelo, mirando a Mateo con ojos aterrorizados. La memoria detallada de Mateo, las fechas, las horas y las frases citadas literalmente, destrozaron cualquier negación que intentara construir. ¿Has estado escuchando todo este tiempo?, susurró Javier. Todo, y lo he grabado todo. Detrás de esta cara de tonto, he estado documentando todos vuestros pecados. Mateo se señaló la sien. ¿Creíais que me callaba porque era estúpido? ¿Me callaba porque estaba esperando el momento adecuado para destruiros? Así como vosotros destruisteis mi vida y la de mi cuñada. Di un paso adelante y me puse al lado de Mateo. Nos quedamos de pie, uno al lado del otro. 2 víctimas convertidas en jueces. Se acabó la historia, dije con frialdad. Me giré hacia el rincón oscuro de la habitación. Puede entrar, señor Robles. El abogado Robles dobló su revista y se levantó. Caminó en silencio hacia el centro de la habitación, irradiando un aura de autoridad que hizo que Javier se encogiera aún más. ¿Quién es usted?, tartamudeó Javier. Soy el abogado Robles, representante legal de la señora Vargas, y estoy aquí para asegurarme de que obtengáis un nuevo y merecido alojamiento. No esta lujosa casa, sino una celda de 2 por 3 metros. ¿Abogado? La señora Carmen intentó levantarse. Sus piernas flaqueaban, pero su arrogancia resurgió como un mecanismo de autodefensa. Ya. ¿Crees que me asustas? Tengo dinero. Puedo comprar un abogado más caro. No tenéis pruebas físicas. Las palabras de este loco no valdrán en un tribunal. ¿Pruebas físicas? Sonreí de lado. Rebusqué en el bolsillo de mi vestido, saqué mi móvil y pulsé el botón de reproducción de un archivo de audio que había preparado. Subí el volumen al máximo. La voz clara de Javier llenó la habitación. Genial. Digo, probablemente sea una reacción curativa, cariño. Mi madre dijo que eso pasaría. A continuación, sonó la voz cruel de la señora Carmen. ¿Qué pasa, Javier? ¿Se lo ha comido? Qué bien. Ya falta poco. Esta noche podremos brindar. La grabación se detuvo. Volvió el silencio. Un silencio más pesado que antes. Los rostros de Javier y la señora Carmen estaban ya irreconocibles. Eran sus voces. Una confesión irrefutable de que sabían del veneno y lo celebraban. ¿Aún no es suficiente?, preguntó el abogado Robles con calma. Lanzó una carpeta de plástico transparente sobre las rodillas de Javier, que seguía arrodillado. Dentro de la carpeta se veía claramente el frasco con el resto del pudín rojo y el informe del laboratorio con membrete oficial. Análisis toxicológico. Resultado positivo para trióxido de arsénico, 200 miligramos, y warfarina, 50 miligramos. Dosis letal. El abogado Robles lo leyó en voz alta. Y en la segunda página tenemos el análisis de huellas dactilares tomadas del cuenco del pudín. Coinciden al 100% con las huellas de la señora Carmen, que tomamos de una taza que dejó en la mesa antes de iros. Y añadamos a eso la botella de veneno para ratas líquido, de la marca Exterminio,
Encontrada en un cajón cerrado con llave en el cobertizo del patio trasero, añadió Mateo. Tenía las huellas dactilares de mi hermano Javier. Las pruebas caían sobre ellos como martillazos, sin descanso. No había escapatoria, ni excusa posible. De repente, el pacto malvado entre madre e hijo se rompió. Al darse cuenta de que su vida había terminado, Javier se arrastró de repente hacia mí y se agarró a mis piernas. Sollozó. Las lágrimas y los mocos empaparon mi caro vestido. Elena, Elena, por favor, perdóname. Te lo juro, no era mi intención. Todo fue idea de mi madre. De verdad. Javier señaló a su madre con mano temblorosa. Ella me obligó. Ella compró el veneno. Dijo que si no obedecía, me desheredaría. Yo solo soy una víctima, Elena. Todavía te quiero. No mandes a tu marido a la cárcel, por favor. ¡Demonio!, gritó la señora Carmen, perdiendo el control. Se abalanzó sobre Javier y le agarró del pelo. Tú eres el que tiene una deuda de juego de 200.000 euros. Tú eres el que dejó embarazada a esa fulana. Tú eres el que vino llorando a mí para que me encargara de tu esposa para cobrar el seguro. ¿Y ahora tiras la piedra y escondes la mano? Usted envenenó a mi padre. Usted es la asesina, replicó Javier intentando zafarse de las manos de su madre. Hijo ingrato, estafador, ladrón. La escena ante mí era patética y a la vez satisfactoria. Dos personas que hasta ayer parecían tan unidas en el crimen, tan aparentemente cariñosas, ahora se despedazaban como bestias atrapadas. Se culpaban mutuamente, sacando a la luz trapos sucios que ni siquiera nosotros conocíamos. ¡Basta! La voz de barítono del inspector Torres resonó como un trueno, deteniendo la sórdida pelea. El inspector Torres salió de su escondite. Detrás de él, 4 corpulentos policías rodearon la habitación al instante. Sus armas estaban en sus fundas, pero su sola presencia fue suficiente para helar a Javier y a la señora Carmen. Javier Morales y Carmen García, dijo el inspector Torres oficialmente, sacando unas brillantes esposas de acero. Soy el inspector Torres, de la Brigada de Homicidios. Quedan detenidos por intento de asesinato con premeditación, violencia doméstica, falsificación de documentos y apropiación indebida. ¡No! ¡No! Señor policía, es un malentendido. La señora Carmen retrocedió aterrorizada cuando 2 policías se acercaron a ella. Se revolvió. Su dignidad de matrona se desmoronó en un instante. Soy una persona influyente en esta zona. ¿No sabéis quién soy? No me toquéis. Clic. Las esposas se cerraron sobre las muñecas de la señora Carmen, llenas de pulseras de oro. Javier, en cambio, no se resistió. Simplemente se sometió sin fuerzas mientras le esposaban las manos a la espalda. Me miró con los ojos hinchados, con una repugnante mirada de súplica. Elena, por favor, hablemoslo tranquilamente, gimió. Lo miré fríamente, sin un ápice de compasión. Se acabó la conversación, Javier. Y el pudín. Esas fueron tus últimas palabras. Disfruta de tu nueva vida en la cárcel. He oído que allí, en lugar de pudín de frutos del bosque, sirven rancho. Los policías los sacaron fuera. Los vecinos, curiosos al ver el coche de policía aparcado, se habían congregado frente a la puerta. Los flashes de las cámaras de sus móviles estallaron. Mira, la señora Carmen esposada. Dios mío, el señor Morales también. ¿Será por drogas? He oído que intentaron envenenar a la esposa. Los murmullos de los vecinos eran un clamor. La señora Carmen intentó ocultar su rostro, ya sin valor. Javier agachó la cabeza profundamente. La reputación que habían construido durante años con arrogancia se hizo añicos en un instante. Mateo, el abogado Robles y yo estábamos en la entrada. Vimos cómo el coche de policía se llevaba mi oscuro pasado. El sonido de la sirena de la policía se fue apagando, como la canción que ponía fin a este trágico drama familiar. Después de que la multitud se dispersara y la calma volviera, el abogado Robles me dio una ligera palmada en el hombro. Bien hecho, Elena. Y tú también, Mateo, dijo el viejo abogado con una sonrisa orgullosa. El inspector Torres también ha asegurado la grabación de su discusión. Es una confesión de culpabilidad perfecta. No se escaparán. Les espera la cadena perpetua. Gracias, señor Robles. Sin su ayuda no habríamos sabido qué hacer, dije sinceramente. Mañana por la mañana, los papeles de tu divorcio estarán en el juzgado. Con pruebas penales tan contundentes, el juez dictará sentencia rápidamente. Serás libre, Elena. Y todos tus bienes, esta casa, la finca, los depósitos, volverán a tus manos como indemnización y reparto de bienes, ya que se ha demostrado que Javier cometió un delito contra su cónyuge. El abogado Robles se despidió, dejándonos a los dos solos en una casa que ahora se sentía inmensa y liberadora.
Estaba anocheciendo. Las estrellas empezaban a aparecer en el cielo despejado, como si celebraran con nosotros nuestra libertad. Me giré hacia Mateo. Estaba mirando su silla de ruedas, todavía aparcada en un rincón del salón. Se acercó a ella y la acarició por un momento. Luego, con un movimiento fuerte y decidido, la pateó y la volcó. ¡Bang! «Ya no necesito esto», dijo Mateo con una sonrisa. Una sonrisa genuina y libre. La sonrisa de un joven que acababa de recuperar su vida. «Eres increíble», Mateo dije, secándome una lágrima de emoción que corría por mi mejilla. «Si no fuera por ti, ahora estaría bajo tierra». Mateo se acercó y me abrazó con fuerza. Un abrazo de un hermano protegiendo a su hermana. «Usted es la increíble cuñada». Aguantó 3 años en este infierno sin perder su buen corazón. A pesar de su propio sufrimiento, siguió cuidando de mí. Esa fue la fuerza que me permitió levantarme. Rompimos el abrazo. Miré a los ojos de Mateo. Se parecían a los de mi difunto marido cuando era un buen hombre, antes de que la codicia de su madre lo corrompiera. Pero en los ojos de Mateo veía una sinceridad pura. «¿Y ahora qué, cuñada?», preguntó Mateo. «Estamos solos en esta gran casa, sin veneno ni gritos». Respiré hondo, inhalando el aire fresco de la noche. El aire era dulce, más dulce que cualquier pudín. Sonreí radiante. «Ahora, vamos a pedir el pollo asado más delicioso que encontremos. Vamos a comer hasta reventar. Mañana, llamaremos a un cerrajero para que cambie todas las cerraduras de la casa. Tiraremos todas las cosas de la señora Carmen y empezaremos nuestra nueva vida». «Me parece perfecto», rió Mateo. Esa noche, en el salón que una vez fue testigo mudo de nuestro sufrimiento, resonaron risas alegres. Elena, la esposa considerada inútil, y Mateo, el cuñado considerado mudo y discapacitado, habíamos cambiado nuestro destino. No éramos víctimas, éramos vencedores. Y a lo lejos, podía sentir las almas de mis difuntos padres y del padre de Mateo sonriendo en paz. La justicia se había hecho, y la codicia había sido derrotada por la propia verdad. Queridos oyentes que me han acompañado hasta el final de mi historia, ¿qué les ha parecido el relato de hoy? Me pregunto qué huella ha dejado en sus corazones, qué pensamientos les ha inspirado. Por favor, dejen libremente sus impresiones y opiniones en los comentarios. Leeré cada uno de ellos con atención. Los me gusta y las suscripciones que me otorgan son la mayor fuerza y el mayor estímulo para seguir creando mejores historias en el futuro. No olviden hacerlo, por favor. Deseo sinceramente que sus vidas estén siempre llenas de felicidad y buena suerte, y que la cálida luz de sus corazones nunca se apague.